que estén muy bien. El propósito de este video es revisar los temas de las tutorías del PA que correspondían al martes 30 de mayo. Entonces, por favor les pido ver el video cuando tengan un rato y pues si tienen dudas, que me lo comuniquen. Así podemos atender las dudas la próxima semana que nos veamos o también en horas de consulta. Ahora, para los contenidos de esas tutorías teníamos dudas de la semana anterior. Sin embargo, pues como no estamos de manera presencial, yo quedo al pendiente de las dudas que me envíen. Luego tendríamos un repaso. Con repaso primer examen me refiero a ver algunos temas teóricos que tal vez no están muy claros, que son importantes dejar claros, dejar listos para el futuro. Entonces vamos a revisar estos temillas ahí un poco teóricos que me han pedido que los revisemos. Luego tendríamos el desarrollo de la sesión de hoy, un receso que en este caso pues no aplica. Tendríamos una práctica que en este caso yo les explicaría cómo se resuelve un ejercicio. Luego un dato curioso y pues para la actividad de cierre va a cambiar un poco y luego tendríamos el cierre. Ahora con las dudas de la semana anterior, como les comenté anteriormente, yo quedo al pendiente con las que me envíen y apenas pueda yo se las resuelvo. Tendríamos lo que es el repaso de la primera prueba. Entonces vamos a ver algunos conceptos teóricos que tal vez no estaban muy claros. E igual, cualquier cosa, nada más me envían un mensaje en grupos si igual alguno quedara claro. Por ejemplo, si hubo algún ejercicio del examen que todavía aún con el repaso no queda muy claro, también me pueden decir y lo revisamos. Entonces, vamos a empezar con la teoría importante. Eso se refiere a los números y los conjuntos de números. Vamos a tener los números naturales. Estos son aquellos que nosotros usamos para contar. Tenemos 1, 2, 3, 4. Esos son los números naturales. Tendríamos los números enteros. Ya estos números enteros sí contienen los números positivos, los negativos y el cero. Ahora sí viene la parte que usualmente se enreda un poco. Son los números racionales y números irracionales. Ahora, los números racionales son números que se pueden escribir de la forma A entre B. Ahora, en el caso de raíces, tenemos que ver si son números exactos, porque muchas veces pensamos que ninguna raíz pertenece a los racionales. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la raíz de 4. Raíz de 4, ya sabemos que eso equivale a 2. Sin embargo, 2 se puede representar como 2 entre 1. Entonces, muchas veces al ver una raíz decimos, no, ese no es racional. Sin embargo, debemos pensar en esto, en que aunque sea una raíz, se puede expresar de la forma A entre B. Entonces hay que tener cuidado con esos conceptos. Ahora, luego tenemos los números irracionales. Estos tienen expansión decimal infinita no periódica. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Es, por ejemplo, no todas las raíces son exactas, ¿verdad? No en todos los casos vamos a tener, ok, raíz de 4 es 2. A veces las raíces no van a ser exactas, nos va a dar un número con coma, con decimales, y eso es en lo que nos tenemos que fijar. Ahora, cuando tenemos un número que tiene decimales, estos decimales pueden ser, pues son infinitos, pero pueden ser no periódicos o periódicos. Ahora, ¿qué es lo que hace que sea no periódico periódico? Si es periódico, podemos tener, por ejemplo, 1,7777, ahí se sigue repitiendo, o podemos tener 2,63, 63, 63, pues hay un patrón. Es cierto, vemos que se siguen repitiendo infinitamente. Sin embargo, podemos tener el caso de que tengamos expansión decimal infinita no periódica, que es el caso en el que tenemos decimales pues al azar y en este caso los números no se repiten. Ahora, para agregar este tema de los números racionales, podemos tener por ejemplo esto. Estos pueden presentar decimales con expansión, ojo aquí, finita o infinita periódica, es decir, donde sí se repiten, o con fracciones, como vimos anteriormente, o incluso de forma mixta. Entonces, si ven, por ejemplo, un 3 grande multiplicado por un medio,
No vamos a decir que no es racional. Hay que primero hacer la operación, porque también puede ser representado de forma mixta. Entonces, continuando, ahora pasamos con los números irracionales. Entonces hay algunos ejemplos. Los irracionales contienen a pi, que ya sabemos que equivale a 3,14 ahí con dos decimales. Sabemos que son infinitos, pero más o menos 3,14. Luego tenemos Euler, que es 2,718, y ahí siguen los decimales. Y finalmente el número phi, o el número áureo, que corresponde a 1,618. Continuando, tenemos cómo saber cuando los números son reales o no reales. Entonces, tenemos aquí un esquema que nos puede ayudar bastante. Entonces, podemos tener raíces con un índice y un subradical. El índice es el número pequeñito de la raíz, el subradical es el número que está adentro de la raíz. Ahora, ojo aquí, cuando el índice de la raíz es impar, no importa si el subradical es positivo o negativo, siempre va a corresponder a un número real. Pero si nuestro índice es par, ahí sí nos va a importar. Si nuestro subradical es positivo, es un número real. Pero si nuestro subradical es negativo, no va a ser un número real. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de raíz de -1. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una raíz cúbica, la raíz cúbica de -1 es -1. ¿Por qué? Porque -1 a la 3 va a ser -1. Pero, ¿qué pasa si yo tengo raíz cuadrada? Raíz cuadrada de -1. No podemos decir que eso es -1, porque -1 a la 2 es 1. Y 1 a la 1 es 1. Es decir, no hay un número que al elevarlo a la 2 nos vaya a dar -1. Entonces, en ese caso, ya la raíz cuadrada de -1 entraría al espacio de los números no reales. Entonces, en los otros casos no nos preocupamos, solo hay que tener cuidado si nuestro índice es par y el subradical es negativo, ya que ahí no sería un número real. Ahora, este sería el repaso de los temas que me han dicho que tal vez son un poco confusos. Entonces, les sugiero, ya con esta teoría un poco más explicada, revisar los ejercicios del examen, tal vez que todavía aún no comprendan por qué es esa respuesta o por qué lo tuvieron malo, y que traten de revisarlo junto con la teoría, a ver si ahora queda un poco más claro. Si de igual forma, todavía no queda muy claro por qué fue esa la respuesta, entonces nada más me indican y lo podemos revisar. Ahora sí tendríamos el desarrollo de la sesión de hoy. Para el tema de hoy lo que vamos a revisar son poliedros. Entonces, tenemos que los poliedros son figuras de 3 dimensiones cuya cara son polígonos. Entonces, ojo aquí, podemos tener una pirámide, como este caso de aquí. Esa pirámide está compuesta ¿de qué? Tenemos por aquí, puede ser un rectángulo o un cuadrado, y lo que tenemos son puros triángulos. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Básicamente son figuras, sí, tridimensionales, pero que están formadas por figuras más simples. Entonces podemos tener un cubo. Un cubo está formado de puros cuadrados. Entonces podemos no verlas como estas figuras grandes, difíciles de entender, sino figuras que están formadas por otras que ya conocemos. Ahora, vamos a ver un poco las partes. Podemos tener vértices. Los vértices son puntos donde concurren 3 aristas. Entonces, por ejemplo, C es un vértice, D es un vértice, B también, son todos estos puntitos, como las puntas de la figura. Y luego tenemos los aristas, que son los lados de los polígonos regulares. Entonces, este de aquí, de C a G, es un arista, ya que es un lado de este polígono, que es el cuadrado. CD también es arista, CA, AB, BD, DH, todas estas partecitas de acá son aristas. Y ahora pues continuamos. Entonces en este caso vamos a estudiar los prismas. Los prismas son poliedros cuya superficie está formada por dos caras iguales y paralelas, llamadas bases, y por caras laterales que son paralelogramos. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos el prisma hexagonal, tiene como base dos hexágonos, uno aquí, otro allá. Pentagonal, tiene como base pentágonos.
cuadrangular tiene cuadrado como base y triangular tiene triángulo como base. Y luego tenemos las caras laterales, que en este caso son todos rectángulos. Ahora, tenemos por aquí un ejemplo. Ignoremos ese título, no está bien, sería base triangular. Entonces, no sería cuadrado, aquí sería triangular. Entonces, podemos ver que la base es un triángulo. Este es un prisma descompuesto, como para que puedan ver bien las partes. Entonces, tenemos dos triángulos y tenemos tres cuadrados. Y aquí sería el prisma normal. Luego podemos tener, ahora sí, el prisma de base cuadrada. Entonces, se ve aquí que hay dos cuadrados y tenemos en este caso 4 rectángulos. La razón por la que no les estoy poniendo el prisma normal, así de forma tridimensional, es porque ahí no se puede apreciar bien en realidad cuántas caras tenemos. Por eso es que decidí poner estas imágenes ahí un poco descompuestas para que se pueda ver dónde está cada parte o por qué están formados. Y luego tenemos el prisma de base rectangular, que básicamente tenemos aquí las bases, que son los rectángulos, y ya luego tenemos las demás figuras que lo forman. En este caso tenemos cuadrado, cuadrado, rectángulo, rectángulo. Entonces, continuando para las fórmulas. Lo más importante de aquí es que siempre que vayamos a calcular el área total de un prisma, siempre va a ser el área basal, o sea, el área de las bases, más el área lateral, el área de los lados. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Para los de base triangular vamos a ocupar la fórmula del área de un triángulo, que es base por altura entre 2. Para los de base cuadrada vamos a necesitar el área de un cuadrado, que es lado por lado. Y para los de base rectangular vamos a necesitar el área de un rectángulo, que es base por altura. Ahora vamos con un ejemplo para que quede un poquito más claro, porque si vemos las fórmulas así tal vez no se entienda muy bien. Entonces, esta fórmula tal vez nos puede servir también, que sería el área de un rectángulo, de un triángulo equilátero, perdón. Entonces el área sería L a la 2 por raíz de 3 entre 4, donde L sería lo que mide cada lado. Ahora, el receso, pero en este caso no aplica, así que vamos con el ejercicio. Tenemos este ejercicio que dice, halla el área total de un prisma triangular cuya base es un triángulo equilátero que mide 10 centímetros de lado por 42 centímetros de altura del triángulo y la altura del prisma mide 60. Entonces, vemos aquí que la base son dos triángulos equiláteros, uno arriba, uno abajo. Miden 10 centímetros de lado. Todos los lados miden lo mismo, porque es equilátero. Y tenemos aquí también lo mismo. Y vamos a ver qué más nos dicen. 42 centímetros de altura, es decir, esta parte de aquí son 42 centímetros. Y la altura del prisma, es decir, de acá hasta abajo, mide 60. Entonces, recordemos, área total, área basal más área lateral. Entonces, tenemos por aquí, el área del triángulo corresponde a base por altura entre 2. Entonces, teníamos que este triángulo de aquí va a medir 10 centímetros de lado. ¿Qué se va a hacer? Nuestra base del triángulo. Y luego vamos a tener que la altura del triángulo, que ya nos la daban, son 42 centímetros. Entonces, el área de nuestro triángulo va a ser 10 por 42 entre 2 y eso corresponde a 210 centímetros cuadrados. Ese sería el área de nuestro triángulo equilátero. Sin embargo, no tenemos que olvidar, son dos triángulos. Entonces, no basta con calcular el área de uno, sino que tenemos que multiplicar esa área por 2. Entonces, al multiplicarlo por 2 nos va a dar 420. Entonces, podemos decir que nuestro área basal más bien van a ser 420 centímetros cuadrados. Ahora, lo que sigue sería el área lateral. Entonces, para el área lateral teníamos, devolvámonos un poco, que la altura del prisma, esto de aquí medía 60 y que el lado del triángulo medía 10. Es decir, este rectángulo es de 60 por 10. Al hacer 60 por 10 nos da 600 centímetros al cuadrado.
Pero ojo, son 3 rectángulos. Entonces lo multiplicamos por 3 y nos da 1800 centímetros al cuadrado. Finalmente, el área total va a corresponder a 420 más 1800, lo cual es 2220 centímetros al cuadrado. Y ese va a ser nuestro área total. Y pues este sería el ejercicio que tenemos del tema. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con los demás? Simplemente tener cuidado con las figuras, porque puede ser que tengamos uno de base cuadrada o de base rectangular. Entonces ahí ya no vamos a usar el área de un triángulo, sino de un cuadrado, de un rectángulo, dependiendo. Entonces hay que tener cuidado con eso, cuáles figuras son y también cuántas caras tenemos. ¿Verdad? En este caso son 3 caras, entonces multiplicamos el área de los rectángulos por 3, pero puede ser diferente. Esas son las únicas variaciones, pero lo que sí se mantiene igual es que el área total va a ser el área basal por el área, más el área lateral. Entonces, ese sería el ejercicio. Y ya finalmente sería el dato curioso. El dato curioso del día de hoy va a estar relacionado con el número áureo. También es conocido como proporción áurea o razón áurea. Este va a ser un número irracional aproximado a 1.618. Este ha capturado la atención y fascinación de muchas personas a lo largo de la historia, por sus propiedades estéticas y matemáticas. Entonces vamos a ver por qué. La proporción áurea se ha asociado con la noción del hombre perfecto o el cuerpo perfecto. Esta idea se remonta a Antigua Grecia. Los griegos creían que las proporciones corporales eran aquellas basadas en el número áureo. Ahora, ¿por qué? Se dice que el cuerpo perfecto sigue esta proporción en varias medidas. Por ejemplo, la distancia de la parte superior de la cabeza hasta el mentón se divide en 2 partes. De modo que la distancia desde la parte superior de la cabeza hasta, por ejemplo, la nariz, la mitad, va a ser aproximadamente 1.618 veces la distancia desde ese punto hasta el mentón. Y luego se dice que esta proporción se encuentra en otras medidas, como la distancia desde el ombligo al suelo, la longitud del brazo desde el hombro o hasta la punta de los dedos. Y por aquí tenemos un ejemplo, donde se ve que este hombre lo que representa es el cuerpo perfecto y está basado en estas proporciones áureas. Me imagino que en algún momento tal vez habrán visto esta imagen. Luego finalmente tendríamos escanear el código para una actividad, sin embargo, como no estamos presencial, no se puede realizar. Igual yo les voy a pasar las preguntas para que las puedan ver, las puedan revisar, a ver cómo estamos con el tema, pero sí no se podría hacer en forma de actividad. Y finalmente el conversatorio, más bien, pues yo quedo al pendiente de las preguntas que tengan, los comentarios, dudas y demás, nada más lo pueden mandar ahí al grupo. Y eso sería todo para la sesión de hoy. Muchas gracias.